al 2. Va a ser el texto central. Vamos a prácticamente ir palabra por palabra de Romanos capítulo 12. Repito, versículo 1 y 2. Después de leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a ir directamente a Lucas 18, porque vamos a hacer una introducción, antes de meternos en este texto, vamos a hacer una introducción con una parábola, y que la Biblia misma nos introduzca lo que vamos a estudiar ahora. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Después vamos a Lucas 18. Dice así Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fin de la cita. No sé si ustedes son como yo, pero yo soy de los que cuando le gusta mucho una música, la puedo escuchar una y otra vez de seguido. Pero una y otra vez. Termina, lo vuelvo a poner. Termina, lo vuelvo a poner. Termina, lo vuelvo a poner. Pero realmente fue algo muy bueno eso, y yo escuchaba una y otra vez. Ahora, ¿por qué uno puede escuchar una y otra vez una música? Sencillo, porque le fascina esa música. También sé que aquí hay hombres presentes y mujeres presentes que le pasa lo mismo con películas. Yo sé que aquí, en esta habitación, en este recinto, hay gente que ha visto 6 veces El Señor de los Anillos. No voy a delatarlo, pero sin problema, y creo que puede ver los 7. ¿Por qué? Porque la película le ha fascinado. También creo que lo mismo acá hay otros que le han pasado esto con el Hobbit, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estas películas les gusta. Entonces, cuando algo te gusta, puedes escucharlo una y otra vez. Esta parábola, en especial, para mí es tan profunda, tan hermosa, que está en Lucas 18, versículo 9. Es tan profunda, tan hermosa, tan reveladora, tan clarificante, perdón por tantos adjetivos, pero en verdad lo es, que yo podría leerla una y otra vez, y mi corazón se enardece al imaginarme a nuestro Señor, a mi Señor Jesucristo, narrar esto ante un grupo de religiosos que aborrecían completamente lo que Él representaba, lo que Él era y lo que Él traía. Así que, aunque ya lo hayan leído 1000 veces, creo que nunca está de más volver a meditar en esto. Quiero solamente, antes de ir a Romanos 12, hacer una breve introducción con esta parábola. Y dice en Lucas capítulo 18, versículo 9, lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A quién iba la parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos, que confiaban en sí mismos como gente buena, gente que se creía buena, gente que se creía justa, gente que creía que no tenía deudas con Dios. ¿Conoce gente que dice, pero yo soy bueno? Bueno, a esos Jesús dirige esta parábola. Repito, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y comienza así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Para aquellos que supongamos que no hayan escuchado nunca esto, un fariseo era un religioso en la época de Jesús. Era gente muy respetable, era gente moral, era gente que estaba en una élite social en Israel por ser gente
supuestamente muy consagrada al estudio de la palabra del Antiguo Testamento en aquella época. Así que uno era fariseo y el otro era publicano. Así que Jesús usa esta parábola, y si acá hay alguien que no entiende qué esto es, una parábola es algo que en verdad no ocurrió, pero es una historia ficticia que representa una realidad. Así que Jesús agarra a dos personajes aquí, a un fariseo, que era la élite religiosa, lo más moral de lo moral, los más consagrados de los consagrados, y por otro lado hay un publicano. Y un publicano era aquel que recogía los impuestos de los judíos, de sus compatriotas, porque era un judío, recogía el impuesto de sus compatriotas para dárselo a los romanos, que era el imperio que en aquella época subyugaba a Israel. Así que eran considerados como traidores a la patria. Ese era el contexto. Eran repudiados, eran odiados los publicanos. Inclusive eran de tan mal testimonio que se sabía que muchos de ellos cobraban mucho más de lo que deberían de cobrar para, al entregar el impuesto a los romanos, ellos quedarse con mucho. Así que Jesús dice que van al templo a orar dos hombres. Uno era lo más moral que se podía conocer y otro era lo más bajo de lo más bajo. Pero no hay una forma de que yo te diga el equivalente a un publicano hoy en Paraguay o en Argentina o en Brasil. No existe, no hay. Así que lo único que te queda es meterte en el contexto judaico, israelita, y entender lo que es una invasión de una potencia y tratar de imaginártelo cómo sería, y eso es un publicano ante los ojos de un judío. Así que Jesús no pudo haber tomado un ejemplo más, ¿cómo se diría?, polarizado, más norte-sur, para interpretar esta idea que va a decir a continuación. Así que repito, van estos dos hombres a orar, que es lo que dice aquí. Un fariseo y un publicano. El fariseo puesto en pie, sin ninguna vergüenza, añado yo, sin ningún remordimiento, altivo, porque uno cuando se pone en pie orgullosamente es porque no tiene nada que se le reproche. Cuando alguien hace algo malo, sí anda por las sombras. Pero este se pone en pie, en el templo, dice. El fariseo puesto en pie, y acá está la frase clave para entender a este hombre. Dice, y por favor mírenme el gesto, dice que oraba consigo mismo. ¿Entienden eso? ¿Saben lo que es orar con uno mismo? Oraba consigo mismo. Este no estaba orando al Señor. El Señor no quería saber nada de su oración. Le era repudiable. Este estaba orando consigo mismo. Dice aquí, el puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y así oraba él. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y por lo que se ve, mira al publicano y dice, ni aún como este publicano. Y acá empieza. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y dice en el versículo 13, más el publicano, este hombre que estaba ahí, lejos. ¿Se dan cuenta cómo el primero estaba puesto en pie y oraba consigo mismo, alardeando de lo que él era? Ahora, miren el publicano, dice que estaba estando lejos, retirado. Estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Por la vergüenza. Dice el texto, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En un lenguaje más sencillo, te suplico, Señor, que me perdones. Señor, sé propicio a mí, pecador. El versículo 14 cierra la idea y dice, os digo que
Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fin de la parábola. Creo que si bien este publicano es una figura ficticia en una parábola, este publicano representa la actitud de todos nosotros cuando venimos al Señor. Cuando hablamos del Sermón del Monte, el bienaventurado, el pobre de espíritu, cuando uno se pregunta qué significa pobre de espíritu, es aquel que se para frente al Señor y levanta la mano y hace como una bancarrota espiritual. Señor, yo no tengo nada con qué presentarme ante tu presencia, ante tu trono, para reclamar la salvación. Yo no tengo nada, Señor. Yo me abandono a tu misericordia, a tu voluntad. Señor, soy pobre espiritualmente. Soy pobre. Y Dios le dice a esos que se consideran pobres, bienaventurados, porque esa es la idea de esto. Tal vez tampoco nadie ore así como el fariseo, gracias Señor porque no soy como los otros hombres, pero uno puede actuar de esa forma. Uno puede comportarse de esa forma sin tener que expresar eso tan fehaciente y descaradamente. Uno puede tener esa actitud, yo soy bueno. Y desde su sitial de bondad, mirar con desprecio a los que no son como él. Entonces el fariseo lo que hace es, inclusive si él se cree creyente o cristiano, trayendo esto hoy día a nosotros, sería como alguien que se moralizó, ya no se comporta más como la gente del mundo, pero él aquí de su sitial de cristiano mira con desprecio a aquellos que están donde él estuvo. ¿Se entiende la conjugación? Entonces, eso sería más o menos la actitud. Y está ahí como alardeando, le gusta orar en público, le gusta ser vitoreado. Eso sería contemporaneizar a un fariseo en el contexto de esta parábola. Pero este que está aquí, este publicano, es el que nos representa a todos nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, que realmente hemos experimentado ese caliente frío o frío caliente que hace sentir el Evangelio, porque el Evangelio cuando uno te lo predica tal cual es, uno se siente sucio y después limpio. Porque el Evangelio primero te condena y después te salva. Te muestra que toda tu vida pasada sin Cristo era una aberración delante de los ojos del Señor. Y te pido permiso, mi amor, le digo a mi esposa, de usarte como ejemplo, en contraposición a mi persona, pero yo no soy el típico chico de iglesia. Yo no me crié en una iglesia. De hecho, que inclusive yo llegué a una iglesia evangélica en la adolescencia y gran parte de mi estadía en una iglesia fui muy rebelde. Vivía en el mundo, vivía en discotecas. Allá está mi amigo desde que teníamos él 8 y yo 12 años. Así que él puede dar fe de lo que estoy diciendo. Hemos cometido abusos varios, alcohol, salido con chicas. Tenía una vida deplorable, terrible. Entonces para mí es muy fácil venir acá y decir, soy inmundo, Señor, por lo que he hecho. Pero a contrapartida, las personas del contexto de mi esposa, que han nacido en una iglesia, que nunca han pisado una discoteca, que nunca se han embriagado, que su adolescencia, su sueño máximo era estar en el coro de la iglesia, y ahí se peleaba con la primera voz y la segunda voz. Y mucha gente así de ese contexto eclesiástico, niños de iglesia, podrían tener dificultad en ver lo sucio que son. Si hay algo que yo puedo dar testimonio de mi esposa, que cuando ella conoció el Evangelio, siendo una chica de iglesia, de cuna prácticamente evangélica, ella se sintió como una prostituta ante la cruz. Porque ese es el efecto que la cruz produce. De hecho, que cuando uno ve en los evangelios, cuando el Señor despotrica contra alguien,
Jesús despotrica más contra los sepulcros blanqueados antes que contra las prostitutas y los recaudadores de impuestos. ¿Qué significa eso? Los que son de iglesia, que están moralizados por fuera, pero podridos por dentro. Es lo que más le enfadó al Señor, Mateo 23. Entonces, ya sean personas que estuvieron toda su vida en la iglesia y no son salvas, pero están moralizadas, o ser personas que vienen como nosotros, de un pasado terrible, ante la cruz, todos nos sentimos en bancarrota y solamente nos abandonamos a los méritos de Cristo para poder pararnos frente a un Dios santo, amoroso y consumidor. Es lo único que tenemos. Lo único. Yo sé que aquí hay de los dos tipos. Así que es todo lo que tenemos. Y sea cual sea tu contexto, no hace falta que haya sido un publicano o el equivalente a un publicano, cualquier persona. Jesús hizo esto para hacer bien dramática la parábola, pero esto de Señor, sé propicio a mí, perdón, es algo que todos lo hemos sentido. Absolutamente todos lo hemos sentido. Y hemos experimentado ese sentir condena. Y después sentir que nos han lavado, que nos han justificado, que es la palabra. Yo te diría una de las palabras claves de la Biblia. Yo me aventuro a decir que el desarrollo bíblico del Génesis al Apocalipsis para buscar como una idea central en cuanto al hombre, la palabra clave es la justificación. Es la justificación. Si estás en una iglesia hace un año y no entendés la justificación porque no te lo han explicado, salí de esa iglesia. Si estás hace 5 años, salí corriendo de esa iglesia. Porque te están privando de la idea central de la Biblia y del trato primordial que Dios tiene para con el hombre. Desde el Edén, de Génesis capítulo 3, cuando Adán cae y nos representa a todos, y todos caemos junto con Adán, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, la idea central es la justificación del hombre. Porque la palabra justificación, y esto lo digo entendiendo que varios de ustedes podrían aquí ahora pararse y explicar lo que yo estoy explicando, pero la justificación es volver a declarar y a nombrar justo a alguien que no lo es, que es injusto por las atrocidades que ha hecho. Y la idea bíblica del Evangelio es cómo Dios nos regresa al estado adámico pre-caída. ¿Se entendió? ¿Cómo nos regresa a ese punto de nuevo? Porque después de que Adán desobedeció a Dios, en todos nos metimos en una maldición terrible. Y no solamente eso, arrastramos a toda la creación a una maldición junto con nosotros. Y Romanos 8 dice que esta creación está clamando y gimiendo como una mujer que está a punto de dar a luz, que se manifiesten los hijos de Dios para que sean liberados de la maldición, a lo cual fueron sometidos por nuestra causa. Maldita la tierra por tu causa. Y la idea de esto es, el cristianismo, nuestro evangelio es ¿cómo? Señor, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Vas a devolvernos a ese estado antes de que nuestro representante federal, el mejor de nosotros, haya caído. ¿Cómo, Señor?
¿Cómo vas a justificarnos? ¿Cómo vas a transmutarnos de injustos a justos de nuevo? Simplemente diciendo, sean justos. No, porque esa injusticia que cometimos conlleva una deuda. Alguien tiene que pagar por lo que nosotros hicimos. Y la idea central del Evangelio es eso. ¿Quién paga esa deuda? ¿Quién lleva ese castigo para que yo y para que nosotros, ante el Señor nos diga, no me debes absolutamente nada, nada. Ya no sos injusto, sos justo. Pero Señor, yo no te lo cuento. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Porque se lo conté a mi hijo. Tus faltas se las atribuí a mi hijo. Y la ira y el furor que justamente, porque amo la justicia, tenía que descargar sobre tu persona, lo he descargado sobre mi hijo. Por eso el hincapié y la redundancia de decir, la única forma que tenemos para pararnos frente a un Dios santo y justo es a través de los méritos de Cristo. La única forma. Porque propiciar o propiciatorio, o decir propició, es lo que la palabra significa. Es Él dio, y Dios propició a su Hijo para que Él sea castigado en lugar de nosotros. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Perdóname, Señor. Así que la gran idea bíblica que nosotros queremos siempre enaltecer es esta idea de cómo Dios nos justifica. De hecho, que si yo te podría decir de que yo soy pastor hoy día, es por una prédica. Una prédica. Una prédica cambió mi vida. Es una prédica predicada por el hermano Paul Washer y se llama ¿Cómo Dios justifica al pecador? ¿Cómo Dios justifica al pecador? Yo escuché esa prédica y yo nací de nuevo. Yo escuché toda esa prédica predicada por el hermano Paul Washer o Pablo Washer y dura exactamente 59 minutos y cuando terminó la prédica yo sentía que me había chocado un tren. La volví a poner. Cuando terminé de escuchar toda esa prédica, la volví a poner. Y cuando terminé de escuchar toda esa prédica, la volví a poner. 4 horas escuchando la misma prédica. Yo no podía creer que mis más de 15 años de evangélico, yo nunca había entendido por qué tuvo que morir el Hijo de Dios. Y ahí los sentimientos son varios. Por un lado, uno se siente como estafado, es una mezcla de gozo, a la vez de aflicción, porque viene a tu mente todas las personas que están hace tantos años como vos en iglesias evangélicas y que no saben esto. Así que es algo como agridulce, es un gozo que te invade, pero una aflicción que te carcome, porque sabes que hay otros que no conocen el Evangelio. Y no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando del que estuvo contigo el domingo cantando canciones movidas en la iglesia. Y aquí no estamos hablando de posturas de ser, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy premilenial, amilenial, posmilenial. Acá estamos hablando del Evangelio, de ese Evangelio que nos define como hermanos, del Evangelio de la justificación de Jesucristo por medio de su sangre. Hablamos de ese mensaje. Yo te podría poner en debate todo, menos esto. Uno podría cambiar de posturas durante su vida sobre ciertos puntos.
¿sabe qué, pastor? Yo creía en el milenio, ya no creo más. O yo mismo decir, ¿sabe qué? Al final de mis días, bueno, renuncio a la idea del milenio. Pero no hay posturas sobre el Evangelio. No hay posturas. El Evangelio es uno, e inmutable, e innegociable. Es un solo mensaje, que no tiene que ser aguado, que no tiene que ser camuflajeado, que tiene que ser tal cual es. Y que Dios dé el crecimiento. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué es la justificación? Bueno, ya lo dijimos, es Dios declarando justo a un no justo. Ya no hay deuda. Cuando mi hija Agostina llega tarde al colegio por mi causa, hay que llevar un justificativo. Si no se lleva un justificativo, la falta le es contada y hay una acumulación de faltas. Pero si uno lleva un justificativo expedido por autoridad competente, esa falta no le es contada. ¿Por qué? Porque hay un justificativo. ¿Hubo la falta? Sí, pero no se la cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios justifica? Bueno, ya lo respondimos. Es depositando toda esa culpa en Jesucristo y destrozando a Jesús en lugar nuestro. Vamos un rato a 1 Corintios, por favor, 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y acá yo expliqué la otra vez, el domingo pasado, que afeminado es el pasivo en la relación homosexual, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, en un sentido, los que son los activos. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 11, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Y habíamos dicho que la iglesia es un ex todas estas cosas y aún más. Y que aquí hay ex idólatras, ex fornicarios, ex adúlteros, ex afeminados, ex que se echaban con varones, ex ladrones, ex avaros, ex estafadores, ex borrachos, que hoy son herederos del reino y que todas estas cosas que mencioné alguna vez, algunos lo fueron. Así que dice, y esto erais algunos, versículo 11, mas ya habéis sido lavados. ¿Viste eso? Ya habéis sido lavados. Esto no significa que alguna vez uno en retroceso pueda volver a comportarse de alguna forma como lo que acabé de leer. Pero ya no va a ser con la misma cauterización de antes, porque ya fuimos lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, declarados justos por Él. Y miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo fuimos comprados? Por precio. Y si alguien se pregunta, ¿qué precio? La vida del Señor Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta central de esta prédica, que me llevó a ponerle el título, Vivamos como criminales perdonados, porque así se llama la prédica de hoy, Vivamos como criminales perdonados, nada que ver como vivamos como campeones, pero el punto es cómo vivir ante esta verdad. ¿Cómo yo puedo vivir ante esta verdad? El fariseo de la parábola con la cual comencé es un personaje que no existió, es ficticio, por eso es parábola, si no sería una historia. No existió ese fariseo en sí, pero vamos a suponer que haya existido y vamos a ponerle un poco más de identidad. Imagínense que este fariseo, que fue a orar en el templo y que oró golpeándose el pecho para que el Señor le perdone,
regresa a su casa. ¿Cómo se imaginan que esta persona que acabó de experimentar la justificación, el perdón del Señor, cómo se imaginan que esta persona habrá entrado tras la puerta de su casa? ¿Cómo? Como siempre, golpeando la puerta, ¡pum! ¿Qué es la comida? Yo recuerdo cuando conocí el Evangelio y el Señor, y yo sentí la justificación del Señor. Era como caminar en las nubes. Se llama, en otras palabras, la llenura del Espíritu Santo. Todo pierde brillo ante el Evangelio, absolutamente todo. Todo lo que uno anhela pasa a ser secundario. Todo lo que uno veía con ojos carnales que tenía valor, pierde valor y se opaca ante la cruz. Recuérdense de ese momento. Si alguna vez han visto la faz de Cristo a través del Espíritu Santo, si alguna vez han experimentado, yo sé que esto, lo que estoy diciendo, les es conocido. Ese sitio les es conocido. Imagínense cómo esta persona, como este fariseo, si tenía esposa, vamos a suponer que tenga una esposa, imagínense cómo le habrá hablado a su esposa, cómo le habrá hablado a sus hijos, cómo le habrá hablado a las personas al día siguiente, tal vez en el trabajo. Probablemente haya renunciado porque era un trabajo que involucraba mucha actividad ilegal, o probablemente se haya empeñado en solo recaudar lo necesario, lo justo, para que se pague a los romanos y él quedarse simplemente con lo que le corresponde por ley. Tal vez haya blanqueado, o como lo hizo Zaqueo, que dio la mitad de lo que tenía a los pobres cuando conoció el Evangelio, que también era un recaudador de impuestos. Ahora, ¿cómo este hombre se habría comportado si hubiese existido? Porque la pregunta es esta: ¿cómo vivir ante esta verdad? Y es aquí lo que Pablo nos muestra en esta pequeña porción tan conocida de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y si uno se pregunta qué son las misericordias de Dios, bueno, es todo lo que Pablo viene escribiendo y enseñando 11 capítulos atrás. En Romanos 1, 2, 3, 4, hasta el 11, Pablo hace un esfuerzo tremendo para diagnosticar al mundo, para mostrarnos cómo está el mundo sin Dios, a dónde se dirige el mundo sin el Señor, qué necesita la gente que vive en ese mundo para que la justa ira de Dios, porque Dios es amor y ama la justicia, para que esa justa ira de Dios no sea descargado sobre ellos. Dios nos muestra a través de Pablo en Romanos ese tratado y cómo Jesucristo es el sacrificio que Dios propició, que Dios entregó para que Él sea sacrificado y destrozado en lugar de nosotros. Y que hay que arrepentirse y creer y abrazar este perdón a través de Jesucristo, el único medio para llegar al Padre. Es todo lo que Pablo viene narrando. Habla del judaísmo, de los gentiles, que ambos son igualmente pecadores ante los ojos del Señor. Habla de una reconciliación, porque antes éramos enemigos con Dios. Y por favor, para darle énfasis, les leo Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo lo que te acabé de decir en un versículo. Y Pablo viene hablando de eso, de
de cómo Dios nos justifica, de cómo Dios nos reconcilia. Y después de hablar largo, tendido y profundo de esta misericordia, de cómo Dios nos declaró justos, Él hace como voy a usar una palabra rara y lo voy a explicar, hace como una doxología. ¿Qué es eso? Es como una fórmula, como un pronunciamiento formulado y racional que exalta al Señor por lo que Él acabó de explicar, que está en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Después de explicar todo el Evangelio y todo el plan de salvación, la justificación, la salvación, la reconciliación, el cese de la enemistad, para que ahora seamos adoptados por el Señor como hijos, dice después de todo eso, versículo 33 del capítulo 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, y ahí continúa. ¿Vieron la conexión? Estas dos pequeñas palabras, así que, es como un recapitular de todo lo que se viene hablando. Es como cuando le explicas mucho a una persona una idea y después le decís, bueno, así que, o entonces, o debido a lo que hemos hablado, tal cosa. Pero lo hermoso es que antes de este así que, Él hace una fórmula, una doxología, una adoración dirigida al cielo por todo lo que Él acabó de explicar. ¿Y qué acabó de explicar? Las misericordias de Dios. Cómo Dios lo hizo, cómo de ser parte de este mundo, corriendo desenfrenados en el pecado, merecedores de la justa ira, cómo Dios, por este amor misterioso, insondable, ¿quién puede entender esa mente? Por este amor incomprensible, Dios nos salvó. Estas son las misericordias de Dios. Así que Pablo dice, así que hermanos, os ruego, y esta palabra ruego, que está aquí, os ruego, en el griego parakaleo, también para que tengan una noción, paracletos es la palabra que se le designa al Espíritu Santo. Es como el que ruega por nosotros, es como el que aboga por nosotros. Aquí Pablo usa esta misma palabra, ruego, pero en un tono de mandato. Y uno dice, ¿cómo? Pero si es ruego no es mandato. No hay una palabra exacta en el castellano, ni siquiera en el inglés, para especificar cómo es esta palabra en el griego. Y la palabra es un ruego que tiene un tono de mandato. Así que Pablo dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y fíjense cómo se dirige a hermanos, porque la única forma que alguien presente un sacrificio a Dios es que éste haya sido justificado por el Señor. Esta es una palabra exclusivamente para hermanos o para personas que se rinden a Jesucristo y realmente quieren glorificarle a Él. Aquellos que han sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Es la única forma que uno presente un sacrificio al Señor. Aquellos que han sido salvados por la misericordia de Dios, por las misericordias de Dios, son los únicos que pueden presentar este sacrificio, que es lo que Pablo está diciendo. Así que si uno se plantea la pregunta, ¿cómo uno debe de reaccionar ante la justificación, ante esta misericordia? Pablo dice, presentándote como sacrificio.
como sacrificio. Buscando también en lo profundo de esta palabra, de la palabra presentar que está aquí. Esta palabra Pablo lo está sacando del judaísmo y también aquí no hay una forma de explicarlo en un paralelo en nuestro contexto social. Pero esa palabra presentar que Pablo aquí habla, de presentar sacrificio, Pablo lo saca del judaísmo cuando el judío que había pecado tenía que ir al templo, y les pido que escuchen con atención esto, si es que no lo saben. El judío que había pecado tenía que ir al templo a ofrecer sacrificio por su pecado. Entonces el judío llevaba su sacrificio y se lo entregaba al sacerdote, para que el sacerdote, paristemi, presente el sacrificio. Pero lo increíble era, lo impresionante es que el sacerdote, antes de presentar el sacrificio que le había dado el pecador penitente, él primeramente también tenía que presentar un sacrificio por él, porque él era pecador. Entonces el sacerdote que iba a presentar el sacrificio del penitente, antes sacrificaba por él un sacrificio y después el del penitente. Y si uno ve Levítico capítulo 1, Levítico 1 y Levítico 16, para que entienda lo que es esto, el sacerdote ponía el sacrificio y oraba de una forma simbólica. Él ponía la mano en el sacrificio y oraba de una forma simbólica diciendo: yo te paso todos mis pecados. Y acto seguido, después de simbólicamente pasar todos sus pecados a ese cordero o a ese sacrificio, él degollaba el sacrificio. Y de esa forma, simbólicamente, él quedaba justificado. Perdón por la redundancia, porque esto tiene que quedar simbólicamente. Es lo que él hacía. ¿Y qué es lo que simbolizaba? Lo que años después de que esto se instauró, Jesús haría en la cruz. Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en que el Señor depositó todos nuestros pecados y lo destrozó. Así que Pablo saca esta analogía, esta palabra del sacrificio, del Levítico, como una forma de representación, de devoción y de entrega. Ya no más sacrificios, ya no traigan más sus corderos. Mujeres que están en regla, antes de volver al pueblo, tenían que presentar 2 palomas. Ya no hace falta más. O cereales, ya no hace falta más. Ya no más. Eso ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Pero ahora ustedes, por tal misericordia, por tal obra de misterioso amor, insondable, incuantificable, inescrutable, que son palabras que usa en el versículo de Romanos capítulo 11, por esto, ahora ustedes, sacrifíquense como sacrificios vivos, santos y agradables delante del Señor. Es lo que está diciendo él. Y cuando hablamos de vivir como sacrificios vivos y agradables delante del Señor, estamos hablando de esa lucha minuciosa por llevar cada área de nuestras vidas al sometimiento del señorío de Cristo. Porque si yo pudiese de alguna forma fraccionar mi vida en áreas, y los tengo así como bloques, el ser un sacrificio vivo, el santificarme, es velar y estar atento a que cada área de mi vida esté sometida al señorío de Cristo. La vida cristiana es una vida entregada a Él. Es más que venir un domingo, hacer palmitas, dar ofrendas, saludarse con la paz del Señor, ir a un retiro. Es someter cada área
Si yo fraccionara en algunas, mi área sentimental, supongamos con mi novia, ¿está Cristo gobernando ahí con ella? ¿O con mi esposa? ¿Está Cristo gobernando mi vida matrimonial? ¿O en mi trabajo? ¿Está Cristo gobernando mi área laboral? ¿Con mis amistades? ¿Está Cristo gobernando ahí con mis amigos? ¿O no es que yo me puedo pararme y decir, Padre, bueno, muchas áreas están sometidas a vos, pero ¿qué es lo que tanto, Padre? Solamente mi área académica. Una preguntita copié, Señor. Hasta te podría decir tu ocio. Si lo ponemos como un área, mi ocio está sometido al señorío de Cristo. Y te lo pongo más claro otra vez. Las series que veo, las canciones que escucho, eso. Y eso, y hermanos, eso es a lo que el Señor se refiere en su palabra, hermanos, con ser sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Y miren por favor esta frase que viene a continuación, que dice así, que está en el versículo 1, también dice, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. Y esta palabra racional no es más que la palabra lógicos, del cual viene la palabra lógica o el adjetivo lógico. Es la misma palabra. ¿Qué es tu culto lógico? ¿Qué es tu culto racional? Y uno dice, pero, espera, ahí tenemos complicaciones porque la fe no es lógica. Bueno, acá dice que la fe es lógica. Porque por tal misericordia, por tal demostración de amor inefable, por tal obra inescrutable y misteriosa, es lógico que entregues toda tu vida a Jesucristo. Es racional que rindas tu vida en ese culto permanente. Tal fe involucra eso. Así que volvamos al fariseo de la parábola. ¿Sí? Supongamos que regresa a su casa. Estamos continuando la ficción. Lo lógico sería que haya un cambio en este fariseo, que algo ocurra. ¿Qué es el cambio lógico? ¿Qué es el cambio razonable que debería de haber en ustedes si es que en verdad comprendieron lo que se ha hecho por nosotros? Tiene que haber ese fruto del antes y después. Tiene que haber ese 1 Corintios 15:31. Cada día muero. Cada día muero y cada día muero un poquitito más y un poquitito más y un poquitito más. De tal manera que pasa el tiempo. Transcurre un cierto tiempo y aquellos que por alguna razón, y esto pasa mucho cuando uno sube de peso, o cuando uno baja de peso, vamos a ponerlo en positivo. Cuando uno baja de peso, o el que está contigo lo va viendo, pero como te ve todos los días bajar de peso, no le es muy notorio. O te ve subir de peso. Pero aquel que te vio en el colegio, te ve 15 años después y te pregunta, ¿qué te pasó? Porque el cambio es muy notorio y da testimonio que te querés poner esos trajes del ingreso de la universidad o el smoking de la fiesta de colación y te das cuenta que no encaja, que pretende pero no llega. Cuando hablamos de esta muerte progresiva, Josué cada vez menos Josué, Mauro cada vez menos Mauro,
Jorge cada vez menos Jorge. Esta muerte progresiva, tal vez nosotros que estamos contigo veamos un cambio, pero como vamos contigo en el proceso, no nos demos cuenta. Pero aquel que te conoce del inframundo, que estuvo corriendo contigo en una carrera desenfrenada, te encuentra después de mucho tiempo y pretende hablar contigo en la misma frecuencia y léxico con el cual hablaba, hermano, no te reconocen. El famoso teólogo Agustín de Hipona, por quien le puse a mi hija Agostina, era un hombre sumamente promiscuo, hombre que frecuentaba prostíbulos. Él era un adicto al sexo desordenado. Agustín de Hipona, a quien se le atribuye uno de los caracteres más hermosos y afables. Bueno, él era un promiscuo. Una de sus prostitutas un día lo encontró por la calle y le seguía diciendo, ¡Agustín, Agustín! Y él, al verle, caminó más rápido. ¡Agustín, soy yo! Y ella corre, le alcanza, ¡Agustín, soy yo! Y él le dice, sí, pero ya no soy yo, le dice. Es este cada día muero, es este cada vez más conforme a Jesucristo, es esta idea de someter cada área al Señor, de luchar, de buscar regocijo en Él, esperanza, de someter mis planes, de tratar de que sea el último pensamiento, de tratar, porque no es siempre así, de tratar, de luchar, que sea el último pensamiento antes de dormir. El primero al levantarme. Es una lucha tremenda y voraz, de la cual a veces se retrocede. Pero es esa intención, es esto que la palabra exacta es algo que produce este constreñir. Constreñir. ¿Y eso de dónde sacaste? De 2 de Corintios, capítulo 5. Donde dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben lo que es constreñir? Es una idea o una fuerza tan poderosa que tiene la capacidad de limitarme a ciertas cosas e impulsarme a otras. Eso es constreñir. Gabo, que está ahí, es capitán de un clubcito de rugby para mí, el Curda. Y cuando teníamos que jugar los partidos, porque yo también jugaba al rugby, uno amaba tanto ese deporte que era capaz de la noche anterior no ir a fiestas, no salir con chicas y quedarse a concentrar y a comer ensalada con carne hervida. A menos los que amamos el deporte. ¿Y por qué hacían eso? Porque el amor por el rugby nos constreñía. Lo mismo lo hace el futbolista. Aquel futbolista que en verdad quiere hacer algo trascendente, ser un buen jugador y mantenerse vigente, duerme las horas necesarias, come lo necesario. Él no va 2 horas antes de un partido. No creo que Cristiano Ronaldo o Messi vaya 2 horas antes de un partido a un Mac Auto a pedir una cajita feliz o un Big Mac. No lo creo. ¿Por qué? Porque el amor por lo que está haciendo le constriñe, lo limita. Y no solamente eso, también lo impulsa a hacer otras cosas. En cuanto al deporte, los impulsa a hacer los últimos que salgan del entrenamiento, a hacer los que estén ahí una y otra vez practicando patear al arco para ser los mejores, por el amor a ese deporte. Si traigo esto al Evangelio, a una vida con Cristo, el amor con Cristo, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me limita a ciertas cosas, el amor de Cristo me impulsa a otras. Y ruego al Señor que si estás aquí hace mucho tiempo, sé que me has escuchado hablar de esto cientos de veces, pero yo suplico al Señor que la reiteración de esto no provoque, hermanos, que este mensaje les sea indiferente. Entonces, bajo este mensaje,
bajo esta misericordia, bajo este llamado, este culto lógico, racional, en base a tanto amor, es que uno encuentra esta idea para no conformarse a este ciclo, sino que transformar el entendimiento de uno para comprobar qué es la voluntad agradable del Señor, esa voluntad que es sana, que es perfecta. Porque el versículo 2 es simplemente un hincapié y un apéndice que surge de las ideas que están anteriormente. Acá hay un versículo, hay un texto en Tito capítulo 3. Hay dos formas de recordar el pasado. Uno pecaminosamente, que tiene muchos detalles, como volviendo al pasado y encontrando gozo en aquellas cosas que inclusive nos avergüenzan hoy día, pero volvemos al pasado y pecaminosamente. También, si voy a subclasificar entre esa forma pecaminosa de recordar el pasado, también está aquella forma que Satanás tiene de hacerte recordar el pasado para desanimarte. Entonces viene tu pasado, vos querés predicar, querés trabajar en la obra del Señor, querés hacer avanzar esto, y trae el reino opuesto tu pasado como diciéndote, ¿quién te crees vos ahora para hacer esto? Y viene el pasado. Ahora, hay otra forma de recordar el pasado, que es santamente. ¿Cómo es santamente recordar el pasado? Recordar de dónde fuimos sacados para valorar en dónde estamos actualmente. Eso sí, es una forma santa de recordar el pasado. No con detalles, sino en esencia. Entonces, eso es lo que está haciendo acá Pablo. Pablo va a recordarte tu pasado, en esencia, para que valores tu estado presente. Dice Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros, y miren cómo conjugan nosotros, porque nosotros también éramos, y vieron cómo va a recordar el pasado, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, y ahí entra todo, y deleites diversos, por supuesto, deleites perversos, viviendo en malicia y envidia, y acá está tu identidad sin Cristo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ¿por qué Pablo nos está haciendo recordar esto? Pablo, mejor decime el valor que tengo. No, Pablo está haciéndote recordar lo que valías antes o lo poco que valías antes por esto. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y acá entra todo lo que estamos hablando, miren, nos salvó, no por obras de justicia, es un texto anticatolicismo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que es como que es como si fuese que agarro 1 de Corintios, Romanos 9, Romanos 5, Romanos 3, Romanos 1 y hago un cóctel y lo pongo en este versículo, en estos versos. Palabra fiel es esta,
Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¡Wow! Que el Señor nos ayude a vivir en respuesta a este sacrificio como sacrificios vivos. Y Dios bendiga a las iglesias que en estas cosas insisten con firmeza, porque entienden que este es el verdadero mensaje de motivación. Lo que yo acabé de dar hoy es un mensaje motivacional. ¿De verdad? ¿De verdad? Por ahí no te suena familiar, si es que sos nuevo, porque hoy día la motivación es muy en base a tus sueños, tus anhelos, tus metas. Pero si uno se da cuenta, Pablo está motivando a la gente que se sacrifique de cualquier forma por las misericordias de Dios. Y es lo que yo lo había hablado con el pastor Guido hace mucho tiempo, era como un tema recurrente. Y dijimos, bueno, para que alguien esté en un circo romano, rodeado de miles de personas, y a punto de ser devorado por leones, o para que uno esté empalado, atado a un palo, cubierto con brea, un combustible de la época, y mientras se le prende fuego, cantar himnos, para que uno deje toda su comodidad en un mundo occidental y vaya a un mundo de Medio Oriente a ser decapitado o muerto. Así como estos 5 hermanos de palabra de vida que fueron a la jungla y fueron asesinados, para que uno deje todo esto. Uno tiene que estar muy motivado. ¿Concuerdan conmigo eso? Muy motivado hay que estar. Y eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. Esa motivación. El Evangelio es el mensaje motivacional por excelencia para que estemos dispuestos a hacer lo que sea y a entregar lo que sea con tal de glorificar al Señor Jesucristo. Vamos a orar.